Si tienen alguna pregunta, no tengan miedo de interrumpir lo que esté diciendo. Porque en ese momento sale la duda, es mejor decirlo. Si no lo hacemos, de repente pasan 2 o 3 minutos, nos olvidamos hasta de la idea en sí misma y perdemos la oportunidad de aclarar la duda que se pueda tener. Entonces, en ese sentido, levanten la mano, hacen la pregunta y lo pasaré a resolverla. Muy bien, entonces, el tema que vamos a desarrollar es el transistor BJT. Transistor de unión, transistor bipolar, son los nombres que recibo. Simplemente transistor, pero cuando uno dice transistor, en realidad está abarcando un gran tipo de transistores, de este tipo de dispositivo. ¿Qué es un transistor? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. O sea, antes de poder ver toda la parte matemática, física del dispositivo, ¿qué cosa es transistor? ¿Qué significa un transistor? De repente, yo estoy seguro que casi nadie tiene mayor idea de lo que es un transistor. Sin embargo, según lo que veo, la mayoría ya llevó el curso, pero si yo les pregunto, ¿qué cosa es el transistor? ¿Alguien podría decirme qué es un transistor? Yo estoy seguro que me van a decir, es un dispositivo semiconductor que amplifica señales. ¿Sí? Pero más allá de eso, en una descripción, digamos, cualitativa del dispositivo, tenemos que verlo de esta forma. Tenemos un dispositivo que tiene 3 terminales. Son tres terminales que tenemos ahí a disposición. Ya seguramente los que han llevado el curso, los que están llevando, han llevado el curso de laboratorio y han visto, ¿no? El dispositivo, una cosita pequeña que tiene 3 terminales. Muy bien. ¿Cuál es la gracia de este señor? Tenemos un voltaje que ponemos a una entrada de control. Un voltaje. Este voltaje de control va a generar una corriente entre los otros 2 terminales. De esta manera, podemos decir que esta es una corriente controlada, porque mientras más nosotros variemos este voltaje, vamos a hacer que varíe esta corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, claro, circuitalmente acá vamos a tener una corriente, que vamos a ver una corriente pequeña, y esta corriente es una corriente grande. De ahí que decimos está amplificando. ¿No? Estamos amplificando lo que pongamos ahí, pero en realidad el control se hace mediante voltaje. Por ahí también el nombre, bipolar. Acá vamos a poner, digamos, un más menos, en cuanto a la diferencia de potencial allí. Muy bien, entonces, aquí podemos hacer lo que comúnmente hacemos en ingeniería y sobre todo en ingeniería electrónica. Podemos ver todo este conjunto como una caja negra todavía. Una caja negra, no sé qué hay ahí adentro. Estamos poniendo un voltaje de control y estamos obteniendo una corriente controlada. Entonces, es común en ingeniería y sobre todo en ingeniería electrónica, repito, que nosotros relacionemos la corriente obtenida, que tenemos que entenderla como salida, relacionarla con el voltaje de control, que le podemos llamar entrada. Entonces estamos relacionando la salida con la entrada. Entonces lo primero que tenemos que pensar es de que esta corriente es función del voltaje de entrada. Ahora, si vamos a relacionar la salida con la entrada, es decir, salida con la entrada,
es la forma en que relacionamos en ingeniería. Esto precisamente es una función del voltaje de entrada. ¿Sí? A esto le llamamos curva de transferencia. Curva de transferencia. Muy bien, pero analicemos qué cosa es esto. Acá, si nos olvidamos por un momento todo lo que he dicho, aquí tenemos corriente. Y acá tenemos voltaje. ¿Qué es eso? La inversa de una resistencia. O sea, esto yo lo puedo poner, lo podría escribir de esta manera. 1 sobre una resistencia. Pero resulta que esta resistencia va a ser función del voltaje. Va a variar de acuerdo a cómo vamos a poner este voltaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá ya va tomando forma el concepto que vamos a dar sobre el transistor. Acá sabemos que la inversa de la resistencia, ¿qué cosa es? Una conductancia, ¿no? Lo vamos a denotar por una conductancia que también, obviamente, va a ser función de ese voltaje. Ahora, esta es entrada. Esta es salida. Esta resistencia o esta conductancia, ¿qué cosa es lo que hace? Es transferir la entrada a la salida, la va a modificar, la va a transferir. Acá que estamos, inicialmente, ¿qué dijimos? Estamos poniendo una corriente pequeña y le vamos a obtener una corriente grande. Entonces, ¿qué está haciendo? Está amplificando. Entonces, la está modificando. La entrada la está modificando y la entrega en la salida. ¿No? Entonces, este señor, como está relacionando perdón, esto está al revés. Suele ocurrir hasta en las mejores casas. Salida, entrada. Está relacionando una salida con una entrada. Yo le puedo llamar resistencia de transferencia, porque esta resistencia está transfiriendo la entrada a la salida. ¿Sí? Muy bien. Pero esto lo desarrollaron los gringos, ¿no es cierto? ¿Qué idioma hablan los gringos? Inglés. Entonces, pongámoslo en inglés. Transferencia. Estoy viendo la N acá. Y eso que he almorzado. En inglés, transferencia, transfer. Y resistencia, resistor, ¿no? Ya apareció. ¿Qué dice ahí? Transistor. ¿Qué cosa es el transistor? Una resistencia de transferencia. Ese es el transistor. Eso significa transistor. Eso es lo que hace el transistor. ¿De acuerdo? Claro, los que desarrollaron no pensaron primero así. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿No? ¿Por qué? Si ustedes, bueno, acá todos han llevado el curso de Fundamentos de la Electrónica y ahí han estudiado al diodo, ¿no es cierto? El diodo semiconductor. El diodo semiconductor es la unión de dos bloques, si se quiere, de un semiconductor con diferentes tipos de dopaje, ¿no es cierto? Uno por un lado es el P y el otro lado es el N. Ahora, ya sabemos pues su símbolo, ¿no? ¿Cuál es la característica del lado P?
hay un exceso de portadores de carga positivos, o sea, huecos. Huecos, ¿no? Como cargas positivas. Y en el lado N hay un exceso de cargas negativas que son los electrones, ¿no es cierto? Y ustedes ya han estudiado esto. Todos los fenómenos internos que suceden ahí adentro, ¿no? Y digamos, lo más rescatable, si nosotros polarizamos a este diodo, en general podemos decir que si aquí está la corriente del diodo, que va a atravesar al diodo, esta corriente del diodo, la famosa ecuación de Schottky, eso sí se aprende en el nombre del que desarrolló, pero no cómo funciona. Entonces, esto a que es decir igual E a la voltaje del diodo entre voltaje térmico menos 1. La famosa ecuación. Y todo lo que eso trae a colación. Ahora, ¿esto a qué reemplazó? Reemplazó a un tubo de vacío, un tubo de 2 terminales, un tubo de rayos catódicos. Se llamaba tubo diodo. Lo que estaban buscando era encontrar un dispositivo semiconductor que reemplace al tubo triodo, el que tenía 3 terminales y que cumplía esas labores de amplificación. Obviamente su funcionamiento no es así, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron un material semiconductor tipo N, lo unieron manteniendo, digamos, exagerando la proporción de longitudes internas con un material tipo P y enseguida a otro un poco más corto que el primero, N. ¿De acuerdo? Entonces acá sabemos qué cosa hay. Acá hay un exceso de electrones, huecos, y acá electrones. Entonces le pusieron así los 3 terminales. ¿Qué aparece acá? Acá aparece un diodo de unión. Acá también. ¿No? Ahora, las concentraciones de huecos y electrones en estas regiones N no son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y polarizaron en forma directa. Acá estoy viendo un diodo, o sea, estoy viendo esto. Bueno, vamos a verlo así. Estoy viendo eso, ¿no es cierto? Y acá lo polarizaron directamente, es decir, el ánodo, que es el lado P, mayor que el cátodo. Vamos a llamarlo así, BE. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué va a pasar acá? Aquí tenemos, si no conectamos la fuente, ¿qué cosa tenemos? Acá tenemos electrones. Electrones ahí. Una vez ya que se ha estabilizado toda la concentración de cargas, quedó ahí y ahora estamos poniendo esta polarización. ¿Qué va a pasar? Acá estoy poniendo un potencial negativo. ¿Qué implica? Que a este lado le estamos poniendo cargas negativas, o sea, la parte externa. Ahí le estamos poniendo estamos, digamos, haciendo que haya un exceso de cargas negativas. Eso lo vamos a poner así para decir que es un contacto metálico, igual acá. ¿Qué pasa cuando tengo 2 cargas iguales? Se repelen. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos van a salir disparados. Al mismo tiempo, la unión de esto
o este otro diodo es polarizado de forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una polarización de esta manera. El cátodo es más positivo que el ánodo. Entonces aquí tenemos una polarización directa y acá tenemos una polarización inversa. ¿Qué estamos haciendo en este lado? Acumulando en la placa cargas positivas. ¿Pero qué tengo dentro del semiconductor? Tengo cargas positivas, o sea, huecos. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que al otro lado. Van a salir disparadas las cargas. Entonces, acá vamos a tener que estos salen disparados así y estos disparados en esta otra dirección. Pero esta es corriente de electrones. Esto yo puedo decir que es I de electrones. Y esta es corriente de huecos. O sea, corriente de portadores positivos. ¿No? Dentro del semiconductor, y ustedes lo han visto, cuando estudiaron al diodo, no solo hay una corriente, sino hay dos corrientes que fluyen en sentidos opuestos, porque una es de portadores positivos y otra es de portadores negativos. Entonces aquí vamos a tener una corriente de portadores positivos y acá de portadores negativos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Acá va a haber una recombinación. Ya saben cómo es la recombinación, yo no lo voy a explicar. Pero como es pequeña, la región P, y acá tenemos un montonal de cargas que salen disparadas, entonces va a haber una corriente efectiva final que va a venir así, hasta este lado, de portadores negativos. Lo mismo para este lado. Y hay una pequeña corriente que va a drenarse hacia este lado. ¿De acuerdo? Entonces, de forma ya efectiva, en la parte externa, digamos, de este circuito que hemos armado, vamos a tener aquí que hay una corriente pequeñita hacia el N, perdón, hacia la región P, tenemos una corriente en la región N de la derecha, va a venir así, y hay una corriente que viene por este lado. Ahora, como aquí estamos polarizando en directa, a este lado, donde salen disparados los electrones, se le llama emisor. Acá estamos recibiendo esa corriente y esta se llama colector. Y esta de acá se llama base. Entonces, esta corriente de aquí es la corriente de emisor, esta es la corriente de base y esta es la corriente, vamos a dejarlo acá, la corriente de colector. Aunque está mal esto sale para el otro lado. Ahora sí. Entonces, acá tenemos esos tipos de corriente, de difusión, de recombinación, todo lo que involucra las corrientes dentro de un semiconductor. Y en la parte externa tenemos estas tres corrientes. Ahora, fijémonos en este nodo. En ese nodo, las corrientes cumplen con esto. I de emisor igual a la I de base más I de colector. Eso es lo que se va a cumplir. Y los que llevan el curso ya saben
que tenemos esa relación ahí. No lo veamos como fórmula, veamos como relación, como una ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué se va a dar? ¿Qué vamos a obtener en relación a estas corrientes? Hay un factor que se llama factor de transporte. Factor de transporte. O sea, es la capacidad es una medición de la capacidad de los portadores que van del emisor hacia el colector, o sea, los que pasan la base de frente. ¿Sí? Entonces, hay una relación, esto ya no lo vamos a demostrar, pero que nos dice que la corriente colector es igual a beta veces la corriente de base. Ahí tenemos otra relación entre las corrientes que tenemos en el transistor. Ahora, es evidente que acá tenemos que la corriente de emisor, entonces, si la ponemos en función de la corriente de base, va a ser igual a beta más 1 y de base. Y si queremos relacionar la corriente colector con la corriente de emisor, esto es fácil de demostrar. Tenemos que la corriente de colector es igual a alfa veces I de emisor, donde alfa es igual a beta sobre beta más 1. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3 y bueno, adicionalmente este de acá para expresiones, relaciones que nos van a permitir trabajar dentro de un circuito que involucre a un transistor. Entonces, ya hemos visto por qué el nombre transistor. Es una resistencia que podemos jugar con un voltaje de control. Acá todavía no lo hemos visto esto. Acá estamos viendo cómo es el funcionamiento interno. ¿De acuerdo? Pero podemos ir más allá. Porque si vemos la unión base-emisor, ahí tenemos un diodo polarizado en directo. ¿No? Entonces, veamos. Vamos a aplicar la ecuación del diodo para juntar con las expresiones que tenemos allá. Entonces, podemos decir que en la unión base-emisor, hay un diodo polarizado en directa. Un diodo polarizado en directa. ¿No? Entonces, podemos decir que la corriente en la base, o sea, la corriente base-emisor, porque está polarizado en directa, es igual a la corriente inversa de saturación por E al voltaje base emisor entre voltaje térmico. Ahora, ¿por qué estoy obviando el término -1? Porque si vemos esta ecuación que define al diodo semiconductor y la graficamos, tenemos para la parte positiva, ¿no? Y acá tenemos el voltaje umbral. Y cuando polarizamos en inversa, ¿qué corriente circula a través del diodo? Hay una corriente muy pequeñita, que es la corriente inversa de saturación. Muy pequeñita. Una cosa así. Este está en el orden de los nanoamperios y este está en el orden de los miliamperios. Entonces, si analizamos esta expresión,
Para voltajes positivos, o sea, para polarización directa, esta exponencial tiene un crecimiento rápido, muy rápido, es exponencial, ¿no? Si le quito 1, no va a cambiar nada, porque muy rápido es el crecimiento. Entonces yo lo puedo obviar. ¿En qué momento entra o adquiere importancia este menos 1? Cuando tenemos polarización inversa, es decir, acá un e a la menos algo. Y e elevado a un número negativo es menor a 1. Ahí toma importancia. Ahora, este negativo, claro, me da en esta zona. Es una corriente inversa que va en sentido opuesto. Y bueno, ahí, digamos, tenemos que tomar toda la expresión. Entonces, como esta unión tiene polarización directa, no cometo mayor error si no considero el menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la corriente de colectores beta a veces, esta corriente de base. Este beta es un valor grande. Valores típicos está entre 70 y 100. Valores típicos. ¿No? Entonces, esta es corriente pequeñita, esta es corriente grande. Entonces, vamos a ponerlo en términos de la corriente colector. Corriente inversa de saturación por beta, E al voltaje base emisor entre voltaje térmico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto vamos a dejarlo un momento ahí, puede constituir un problema. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué puede pasar? Que si nosotros ponemos, o sea, acá está solamente para ver el funcionamiento, pero va a haber toda una red externa donde vamos a aplicar una señal y la vamos a amplificar. ¿Pero qué va a hacer esta exponencial? La va a distorsionar. Yo no quiero que se distorsione, a menos que sea a propósito. Eso lo verán en electrónicos 3. Ahí sí se trabaja, se distorsionan a propósito las señales. Pero para lo que estamos viendo ahora, no nos conviene distorsionar. Entonces, eso lo vamos a dejar por un momento ahí donde está.